¿Sí? ¿Listo? Bueno, mi nombre es José Héctor Salomón Román. Ingresé al puerto en la década del 60, o sea, 61, perdón, la década del 60. El 61 ingresé al puerto, ¿no? En los meses de septiembre, octubre, por ahí, ¿no? A la maestranza ingresé a través de un concurso que solicitaban modelistas y yo soy modelista metalúrgico. Y me hicieron un examen rápido, fue aprobado y quedé trabajando inmediatamente. Lamentablemente en esa oportunidad no estaba el encargado del taller de modelos, andaba feriado y bueno, ahí tuve que trabajar en base a las cosas que me decía el jefe de maestranza y el jefe de la nutrición, que eran viejos con experiencia, fundidores, que yo conocía a algunos desde fuera, ¿no? Porque la experiencia que tuve en la tierra la Saba y después la fundidora Lautaro, conocía a mucha gente de fundición, que entre paréntesis, bueno destacar que entre esa gente se destaca el compromiso de ellos con lo que hacen, ¿no? Trabajan con mucho entusiasmo, con mucho cariño, son buenos trabajadores, ¿no? Y me encontré con algunos, como le digo, en el puerto, en la maestranza. Allí conocí una cantidad de amigos, me hice muy amigo de gente que había llegado también por los concursos, que eran mecánicos, torneros, soldadores, cardeleros. Y lo positivo de este ingreso de esta gente joven, entre ellos les cuento, que en su mayoría éramos especialistas en nuestras actividades como profesionales. Y nos encontramos, por ejemplo, en el taller de la maestranza. Me da la impresión que era la primera vez que se entraba así por concurso, por capacidad, ¿no? Nos encontramos con mucha gente que hacían de ayudante, eran pocos los buenos torneros, por ejemplo, algunos fundidores o cardeleros, pero en mayoría, en cantidad, los superamos, los que llegamos, los jóvenes, porque la gran mayoría de los que llegamos sabía lo que tenía que hacer en su puesto de trabajo en la maestranza, como los mecánicos de banco, el fresero que llegó muy capaz, ¿no? De Salesiano, como también los mecánicos de banco, también de Salesiano, de escuela industrial, los torneros, en fin, todos eran calificados, ¿no? Eso es lo importante. El ambiente muy bueno en la maestranza, ¿no? Lo recibieron bien los antiguos, ¿no? Sobre todo la jefatura entendió que había llegado una buena provisión de trabajadores y supo sacar el provecho iniciando ya trabajos que le reportaban mayor prestigio al trabajo de la maestranza, ¿no? Empezamos a reparar, a hacer cosas, en el caso mío como modelista, hicimos piezas que no habían de repuesto y bueno, lo que se podía hacer en fierro fundido o en bronce o en aluminio, lo podíamos hacer porque había modelistas antiguos que dejó muchas cosas, pero había muchas cosas nuevas que hacer, de máquinas que no tenían, como decía, los repuestos, como la locomotora, como esa combustión interna, de las mismas grúas eléctricas, ¿no? de las grúas móviles, las máquinas grandes que había en las grúas, las Manitou, que eran transportables, eran neumáticas y necesitaban algunas piezas que estaban rotas y que estaban paralizadas, pero con el correr del tiempo, trabajando en función de hacerlas funcionar, lo hicimos y nos ganamos un cierto prestigio, el conjunto de los que llegamos, ¿no? Muchas cosas positivas, ¿no? La organización que ahora soy su secretario general, ¿no? Es una organización actualmente de jubilados portuarios, pero que tiene una tradición de clase formidable, ¿no? Nosotros éramos los que llegamos en el año, como decía, el 71, en su mayoría nos hicimos socios inmediatamente de la Mariano Valenzuela.
A los pocos meses de haber ingresado al puerto a la maestranza, yo me hice delegado, o sea, me nombraron delegado ante la Mariano Valenzuela, en la cual era presidida por un viejo dirigente, antiguo dirigente, de mucha capacidad, ¿no? En el caso concreto, el presidente Salvador Yáñez, el maestrancino que era Héctor Copa, que el hombre que llevaba las finanzas, y una serie de gente muy buena, por el caso concreto de dirigentes que conocía las leyes de los portuarios al rey al derecho, ¿no? Sergio Marango, por ejemplo, un destacadísimo dirigente con el cargo de previsión social, ¿no? Que ellos, en conjunto, estos dirigentes, apoyados probablemente por gente profesional como abogados, hicieron muchas leyes, lograron meter en ese tiempo al Parlamento y a la autoridad de la República en ese entonces muchas leyes que fueron beneficiando a los portuarios. Y la tradición de la Mariano Valenzuela, desde que su inicio, históricamente conocemos, pero el tiempo que nosotros llegamos, 61, era una organización muy unida. Allí en el puerto se daban las características de que los que ingresaban al poco tiempo tenían que decidirse políticamente, porque así lo entendí, porque las presiones de los antiguos que habían en su mayoría radicales siempre presionaban para que incorporarse al Partido Radical, ¿no? Después surge la democracia cristiana con mucha fuerza. Y la gente que teníamos pensamientos de izquierda, ¿no? muy de clase trabajadora, por haber iniciado su experiencia como profesional en maestranza, donde la clase obrera es destacada por su compromiso, por su lealtad, ¿no? En fin, por todas las características y cualidades que tiene la clase obrera, ¿no? Desde el compromiso de cumplir los horarios, ¿no? Cumplir con las pegas que le entregaban, y nosotros lo hicimos muy pronto después de un caso típico de los cambios en este país. Nosotros tuvimos un golpe muy duro el año 65, cuando en la década del gobierno del señor Frei Montalva hicieron el primer quiebre de la organización de los trabajadores, en el caso concreto de los obreros chilenos. Se inició con la creación del locao portuario, aludiendo que en el puerto toda la gente ganaba mucho dinero, lo que no era así. Había sectores, por ejemplo, que ganaban dinero, ¿no? Que trabajaban tonelaje, y con estas leyes que favorecían desde el inicio de los trabajadores portuarios, cuando se trabajaba, ¿no es cierto?, a pulso, ponerle el hombro a los sacos. Entonces se empezaron a lograr conquistas por el mayor tonelaje o que se cumplía en cierto periodo, por la distancia que tenía que cargar ciertos artículos pesados, en fin, cuando se usaban carretilla, vagón y no está el modernismo de ahora. Entonces, con ese desarrollo que hubo de la técnica empleada en el puerto, ¿no es cierto?, fueron llegando las grúas móviles, mejores grúas eléctricas, se movía con mucha facilidad los tonelajes y se aumentaba mucho el tonelaje en el puerto, y como hay en esta regalía, se logró que los portuarios en algunos sectores ganaban bien, ¿no? Entonces el golpe que le dio el movimiento obrero chileno al inicio fue el locao portuario de junio del año 1965. Fue el inicio del rompimiento de la unidad de los obreros portuarios y de la unidad de los trabajadores en Chile, porque también trataron de hacer eso mismo en la Central Unitaria de Trabajadores, que no se logró en Santiago. Crearon la democracia cristiana, ¿no? Crearon una central obrera, ¿no?, de los trabajadores en su conjunto, también en Santiago, que hicieron lo mismo que hicieron con los portuarios, pero no se logró. Pero sí los portuarios quedamos divididos, después se fue prolongando, avanzando para otros sectores de los trabajadores, de los sindicatos. Fue un golpe duro para los portuarios. Desde allí nosotros ya se dividió el gremio portuario, crearon una organización, los demócratas cristianos, ¿no?, y siguió funcionando la Mariano con un poco más del 50% de los obreros de Valparaíso, y con el correr del tiempo nosotros
a través de las leyes hechas por los trabajadores logramos obtener dinero para diferentes cosas, proyectos de mejoramiento de plantas, ¿cierto? Mejorar ciertas plantas de grado para aumentarlas, en fin, pero no fue lo positivo que la hayan planificado como el año 63, ¿no? Por ahí 62, 63, porque todas estas cosas que en la aplicación de los beneficios de esa ley, que nosotros en beneficio del conjunto de los trabajadores, ¿cierto? La manejaron una directiva demócrata cristiana en la federación, lamentablemente, que el año 63, 64, 65, cuando llegan todos los demócratas cristianos, se toman la federación y ellos hicieron todo en función de mejorar, de arreglar a su gente que habían echado, ¿no es cierto?, los famosos pluminos que llegaron en el año 65, ¿no? Nosotros terminamos ese periodo logrando, ¿no es cierto?, seguir con la Mariano en el 65, logramos comprar un edificio, ¿no?, a través de las leyes que nosotros creamos para eso, y tuvimos un gran éxito. Llegó mucha más gente, incluso gente que llegó a Cumbria, se incorporó a la Mariana. Y nosotros terminamos este periodo tan hermoso de los trabajadores cuando logramos el triunfo de la Unidad Popular con nuestro presidente Salvador Allende, y lo destaco porque nosotros pusimos al servicio del conjunto de la Unidad Popular en los salones de la Mariana Valenzuela. Nosotros hicimos una reunión de directiva de los marianistas y determinamos que esta organización se ponía al servicio del conjunto de las organizaciones que estaban por lograr un gobierno que tenía que hacer cambio en beneficio del conjunto de los trabajadores. Y logramos nosotros crear allí el centro de actividad de la Unidad Popular. Se logró, nosotros con éxito logramos sacar a un presidente que bueno, todos conocemos, ¿cierto?, el programa de Salvador Allende, las primeras medidas que se cumplieron, en fin, tantas cosas positivas para los trabajadores, que lamentablemente faltó el apoyo consciente de nuestro pueblo, que todavía no está ganado para cambio, y que por su tradición, ¿cierto?, que muchos trabajadores creen que son los patrones, son los que le dan los beneficios, y no la lucha de clase como esta organización clasista de la Mariana Valenzuela. ¿Listo?